A ver, esta exposición trabaja fundamentalmente sobre la noción de monumento. Y el monumento no solamente es escultórico, también puede ser arquitectónico, urbanístico. El monumento tiene que ver con la noción de lugar y al mismo tiempo con la forma de establecer una relación entre el ciudadano, el sujeto a pie y los signos que al fin de cuentas son de carácter comunitario. Entonces, los monumentos tienen que ver con la historia, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la política, tienen que ver con el poder y finalmente con la identidad. Por lo tanto, cuando desde el arte contemporáneo volvemos a mirar la historia del arte, nos encontramos con la historia de la escultura asociada a la noción de monumento. Y por lo tanto, vuelvo a revisitar aquello que es el patrimonio de la propia escultura, o sea, su propia historia, para poder establecer nuevas miradas, nuevas poéticas, nuevas referencias sobre aquello que parece que era inamovible, ¿no? Los monumentos como esos signos que no se podían trastocar, mover, reinterpretar. Es evidente que hay una interpelación hacia la historia. Hay una interpelación hacia la historia desde la monumentalidad, porque ha sido un instrumento de la historiografía. El monumento sería una forma de establecer ciertos discursos, ciertos relatos en el espacio público. Y la verdad es que se ha producido una coincidencia increíble entre lo que sucedió en la calle y lo que está sucediendo dentro de esta exposición, porque de alguna manera tanto la calle como esta exposición trabajan justamente con esa interpelación hacia los signos, ¿no? Pensamos todos, ¿no?, que los monumentos eran puros ornamentos que habían en la ciudad, como si fueran decoraciones de los paseos de fin de semana. Y la verdad que cada monumento encierra una historia, nos dice una manera en la que nos debemos relacionar con estos signos, con estos signos que tienen que ver con el pasado, pero al mismo tiempo que proyectan al futuro la forma en que nos vamos conformando como sociedad. Por lo tanto, claro, este tiempo en que la exposición ha esperado su apertura desde el 23 de octubre original hasta el 14 de diciembre, ha sido un espacio donde hemos visto que con mucha fuerza la ciudadanía ha repuesto lo político sobre el pedestal. Y bajo esa consideración me parece que en parte esta exposición trabaja sobre la misma dirección. Volver a entender que aquello que está dispuesto en el espacio público, esos signos que son los que nos construyen como comunidad, son signos que no pueden quedar para el dominio de unos pocos, sino más bien es una invitación a la interpretación, al conocimiento, a la horizontalización de los monumentos. Son obras que trabajan muchas veces con los mismos materiales propios de la monumentalidad, el bronce, el granito, y otras veces con materiales que son más innobles, ¿no? La resina poliéster o el mismo yeso. Pero finalmente el lenguaje de la monumentalidad no solo se construye de piedra y bronce, sino más bien de la relación con un discurso que es inconmovible, ¿no? Los discursos monumentales no admiten fisuras, no admiten dobles interpretaciones. O sea, si yo veo una escultura que está referida a un presidente y esa escultura releva una parte de aquello que él hizo, de alguna manera no permite que el espectador ingrese desde otro lugar. Y por lo tanto, lo que yo podría pensar como una potencial utopía, ¿no?, es justamente ir encontrando esas pequeñas fisuras, esas pequeñas grietas en los pedestales que permiten encontrar ahí una historia que se releva, se agranda, se modifica para terminar proponiendo nuevas interpretaciones y nuevas posibilidades de interpretación, porque no solamente es la interpretación del autor, sino más bien la forma en que los espectadores se van a relacionar finalmente con la obra, generando otra diversidad de posibilidades a partir de esta proposición, ¿no? La obra de arte como una proposición a una propuesta de pensar juntos en la obra.
A ver, lo primero que había que entender es que no había contexto para que esta exposición se abriese, ¿no? Aunque el museo hubiese abierto, no había contexto de lectura. O sea, lo que pasó es una tormenta que nadie alcanzó a prever y por lo tanto, ¿qué otro foco de atención sino la misma revuelta en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que este tiempo ha sido un tiempo intenso de observación, de reflexión, justamente de signos que estaban aconteciendo en la calle de la misma manera en que estaban sucediendo adentro de la sala. Y por lo tanto, yo creo que este momento de apertura digámoslo así, una sincronía porque nos permite seguir pensando en lo que ha pasado, en lo que está pasando, porque tampoco ha dejado de pasar, pero al mismo tiempo como esa reflexión ha ingresado al museo, ¿no? Esto no es una exposición pre-18 de octubre, es una exposición que va en el mismo sentido y por lo tanto colabora también con esas reflexiones que tienen que ver con la noción misma de patrimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, entender que el patrimonio no es simplemente digamos, el acervo de unos pocos, sino donde al parecer la ciudadanía ha propuesto con fuerza su propia participación. Fueron elegidos para poder lograr nuevas significaciones, ¿no? O sea, son signos de suyo complejo. No son sencillos porque no proponen una lectura. La lectura política se le denomina, la lectura política unidireccional es panfletaria, ¿no? O sea, el panfleto no tiene otro interés que no tener solamente una lectura. La obra de arte no funciona así, ¿no? Y no funciona así porque ya somos conscientes hace mucho tiempo de la libertad de los sujetos espectadores para interpretar las obras como mejor le parezcan, ¿no? Y por lo tanto, la elección de estos signos siempre son complejos porque ya de partida nos proponen una doble interpretación. ¿Qué significa un soldado vencido bajo los pies del caballo de O'Higgins? ¿Quién es el representado que está ahí, ¿no? ¿Verdaderamente era un soldado español que yace bajo el caballo del Libertador y por lo tanto el escultor francés que modela esta estatua se da la libertad de proponer al vencido e inmortalizarlo en el bronce? ¿O es como también dicen algunos historiadores, el soldado del ejército libertador que yace muerto una vez que O'Higgins debe escapar del sitio de Rancagua? Finalmente, lo que se propone aquí es una nueva interpretación que parte primero de un aspecto visual, ¿no? Que no se puede descubrir desde abajo del pedestal, que es el rostro desencajado del soldado y que se halla oculto a 3 o 4 metros de altura, pero hoy día está aquí dispuesto en el pedestal, en un bajo pedestal que permite que cualquier persona que pasee por esta sala pueda advertirlo, ¿no? La repetición es uno de los elementos constitutivos de mi obra, ¿no? O sea, lo vemos en la obra que estamos aquí localizados, lo vamos a ver en Columnas sin fin. Me parece que la repetición de objetos es una constante, pero tiene que ver también con una economía de medios que seguramente es una forma de emparentarse con el trabajo de Warhol, ¿no? Me parece que lo que propone esa obra es un antimonumento, ¿no? Es una referencia al monumento clásico y a la forma en que la mujer ha sido representada clásicamente por la escultura, donde nunca es sujeto de la historia, sino más bien es un objeto de la historia. Más que representar heroínas, próceres femeninas que hayan hecho tal o cual hazaña, lo que hace el monumento es ocuparlas como símbolos, ¿no? Símbolos de la libertad, el símbolo de la justicia y básicamente transformarlas en un objeto de historia.
Lo que propone esa obra es una mirada crítica a esa manera de referir el papel de la mujer, y justamente a través de una injusticia histórica, ¿no? Que es la histeria, ¿no? Una enfermedad, la enfermedad psiquiátrica femenina por antonomasia, ¿no? La verdad que yo creo que hace muchos años que se ha horadado, permeado el término de lo político. Hay una insistencia por decir que los discursos son aceptables cuando no son políticos. Y sabemos que la historia es política, sabemos que la ciudad en su propio término es política, y sabemos que el arte nunca deja de ser político. Nos sorprende que se destruyan estatuas, que caigan próceres, y la verdad que yo no sé en cuánto nos debiese sorprender, cuando en realidad lo que habíamos olvidado justamente era en el establecimiento de un vínculo real entre ese patrimonio y la ciudadanía. O sea, ¿qué papel cumple la educación cívica, la historia, la educación en el arte, respecto a aquellos símbolos que nos debiesen pertenecer a todos y ser comunes? Los monumentos y el patrimonio parecen ser inamovibles, cuando en realidad forman parte del paisaje de la ciudad. Cuando la revuelta alcanza a todo, ese todo también incluye el patrimonio. Y era lógico también pensar que subirse a un pedestal permite amplificar la demanda, ¿no? O sea, es distinto gritarlo bajo el pedestal que sobre una estatua. Y al mismo tiempo, la utilización de la estatuaria como lugar de manifestación me parece que está dentro de lo que se podía esperar, ahora entendiendo la magnitud de esta movilización. Te voy a responder con ejemplos, ¿no? O sea, la estatua del ministro Portales, que está frente a la Moneda, tiene 5 balazos. Esos 5 balazos fueron de armas de alto calibre. Y efectivamente son 5 o 6 gradaciones. Yo no sé si son entrada y salida de balas, pero hay cinco agujeros en la cabeza de Portales, más un balazo más en el brazo. Si se restaurara esa escultura para dejarla más cercana a su estado original, perderíamos un testimonio muy importante respecto de los acontecimientos históricos que ahí sucedieron. Y sin embargo, la escultura todavía puede ser leída, ¿no? O sea, el espectador puede ir y entender cuál es la dimensión de por qué se levanta esa escultura Portales, ¿no? A pesar de ser una figura controvertida, especialmente este último tiempo, fundamentalmente por haber sido un inspirador del gobierno dictatorial. Pero por otra parte, yo te diría que la restauración siempre toma en consideración la forma en que las obras se van relacionando con quienes son sus verdaderos propietarios, ¿no? Que es la ciudadanía. Lo que sucedió fue que una escultura de Pedro de Valdivia fue empalada a los pies de Lautaro, ¿ya? Y después a Caupolicán le colgaron la cabeza, no de Pedro de Valdivia, como se dijo, ni tampoco de Diego Portales, sino es la escultura de un aviador. Si no me equivoco, es de Dagoberto Godoy, quien cruzó por primera vez la cordillera de los Andes. Entonces, claro, la verdad es que es un gesto iconoclasta, pero no tiene una corrección histórica, ¿no? Si comparamos los dos ejemplos, Lautaro con Pedro de Valdivia y Caupolicán con Dagoberto Godoy, no corresponden al mismo conocimiento respecto de los signos que se activan en una y en otra.
Y por lo tanto, esa falta de corrección histórica es verdaderamente un estatus para colocar una advertencia respecto de estas dos intervenciones, podemos llamarlas. Yo creo que no, porque lo que sucede en la calle no tiene que ver necesariamente ni con el arte ni con la historia, sino más bien tiene que ver con la manifestación misma. O sea, la revuelta se basta a sí misma para encontrar en sus entrañas, digámoslo así, su propio sentido. No sale a buscar en la historia y en el arte el destino de lo que sucede, ¿no? A ver, me parece que el, el arte, justamente el arte contemporáneo es justamente contemporáneo cuando se hace de su tiempo. O sea, el arte contemporáneo no es solamente por estar en este tiempo, sino porque se involucra con este tiempo histórico. O sea, un arte es verdaderamente contemporáneo cuando reflexiona intensamente de aquello que está sucediendo aquí, ¿no? Y por lo tanto, yo no esperaría de una obra denominada arte contemporáneo, sino una fuerte reflexión respecto de todos los acontecimientos que están en su entorno. Y en ese sentido, y hablo de mi trabajo, no solamente se ha referido a esto en esta exposición, sino que todo mi cuerpo de obra ha trabajado sobre esta voluntad de reinterpretación de los signos. Yo creo que el arte contemporáneo necesariamente lo que hace es una invitación permanente, intensa, no solamente a revalorizar, sino a apropiarse de esa significación, de esos sentidos que están dispuestos en la ciudad de forma permanente.